En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en esta lección a ver cuáles son las semejanzas, pero también las notas características de la teología de cada evangelio. Si recordáis las diversas etapas por las cuales pasó el método histórico crítico, la tercera era el Redaction Criticism, o crítica de la redacción. Generalmente el Redaction Criticism lo que busca es esto: colocar de forma paralela los tres evangelios sinópticos, que son muy parecidos, y ver cuáles son las pequeñas diferencias que existen entre ellos. ¿Por qué? Porque esas pequeñas diferencias nos van a hablar de cuál es la teología propia de cada evangelista, o lo que cada evangelista desea añadir, el matiz. Bueno, en primer lugar, los relatos coinciden y son semejantes en lo que tiene que ver con el abandono de los discípulos. El verbo, ya hemos dicho que el usado es dispersarse. Los discípulos, aparece en el Evangelio de San Marcos, se dispersaron, verbo diacorpizo. ¿Qué es dispersarse? Bueno, dispersarse equivale a la muerte cultural de un pueblo, a una diáspora. Ya sabéis que el método asirio de conquista era, una vez que se hacían con un lugar, con una provincia, cogían a la población de esa provincia y la dispersaban dentro de su propio territorio, de otras partes del imperio, y repoblaban esa provincia con habitantes venidos de otros sitios. Al dispersar a la población, lo que hacían prácticamente era disolver esa población, lo cual la dispersión en el Antiguo Testamento, ese verbo dispersarse, es siempre sinónimo de la muerte cultural de un pueblo. Mientras que reunirse, reunificarse, es sinónimo de vida o de resurrección cultural. De ahí que las profecías del Nuevo Éxodo, en la segunda parte de Isaías, interpreten los tiempos mesiánicos o de restauración como un reunirse de nuevo el pueblo por medio de la acción del Mesías. El Mesías viene a reunir. El verbo sinago, de ahí viene sinagoga, reunión, que es lo contrario del verbo dispersar, diacorpizo, de tal forma que diacorpizo es igual a la muerte. En la Sagrada Escritura, sinago o reunión es igual a la vida. En este caso, todos los evangelios sinópticos coinciden en el abandono de los discípulos y en cómo Jesús, tras su resurrección, los vuelve a reunir. Ese matiz tan bonito, ¿no?, de las apariciones de Jesús resucitado. Ves y diles a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me veré con ellos otra vez, los reuniré. El criterio de la traición también es típica de todos los evangelios sinópticos. Sabéis que hay un criterio de historicidad que se llama el criterio de embarrassment, o criterio de la vergüenza, literalmente, por el cual se fortalece la historicidad de un hecho. Es decir, difícilmente tú te inventarías un hecho que es contraapologético, o lo que es lo mismo, que despierta en ti vergüenza. Por ejemplo, la traición de Judas debe ser completamente histórica, porque difícilmente alguien inventaría la traición de Judas para dar carta de ciudadanía al cristianismo, para legitimar el cristianismo, porque el hecho de que sea uno de los propios el que entrega a Jesús, pues puede sembrar dudas acerca de la capacidad de Jesús de atraer a la gente, o incluso acerca de el estilo de vida y el estilo de seguimiento que tenían los primeros apóstoles, que no lo dieron todo, que abandonaron a Jesús, que encima uno le traicionó. Es decir, el criterio de vergüenza, de embarrassment, pues fortalece la historicidad de un hecho, precisamente que sea uno de los que él había escogido el que lo entrega. Normalmente los discípulos saludaban a sus rabinos con un beso. De ahí la gravedad del gesto. De igual modo, los gestos de cariño de la cena pascual, como mojar el mismo plato, enfatizan la gravedad del pecado. O sea, Jesús siempre, en la última cena, al dar ese trocito de pan mojado a Judas, manifiesta como una especie de
cariño especial a Judas. O sea, está hasta el último momento intentando ganarse el corazón de Judas. Incluso que alguien en una cena injuriase a tus huéspedes era tomado como una injuria a la propia persona, porque en la antigüedad compartir comida o bebida representaba un vínculo importante, ¿no? Traicionar a un huésped era una acción que incurría en el más grave castigo de la ira divina. Lo tenéis, por ejemplo, en bastantes partes de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento esto, ¿no? Y vemos aquí cómo Judas precisamente pues traiciona. El juicio ante el Sanedrín. Alguno de los elementos comunes es: los saduceos monopolizaron el cargo del sumo sacerdote durante el siglo I. De hecho, todos los que sepamos sumos sacerdotes pertenecían a la secta saducea. El Sanedrín equivalía a la bulé griega o al senado romano. Era un órgano consultivo formado por 71 miembros y se reunía en la cámara de los sillares cuadrados del templo, así llamada porque estaba construida en el templo aquel que mandó edificar Herodes el Grande, pues con una piedra pulida y muy bien cortada. Los romanos elegían el cargo, obviamente sin preocuparse por la piedad de los candidatos. Caifás estuvo 19 años, del 18 al 36, más que ningún otro. Ello se debe a su capacidad para contentar a los romanos y evitar conflictos, cosa que aparece muy bien descrita en los evangelios, para que veamos la historicidad de los mismos. En el Evangelio de San Juan, Caifás pronunció aquella frase: conviene que uno muera por el pueblo, porque si no, vendrán los romanos, dice, y destruirán la nación, ¿veis? Esta capacidad para evitar conflictos era muy querida por parte de los romanos y le valió a Caifás 19 años de permanencia en el cargo. Anás había detentado el cargo del 6 al 15 y su familia era muy influyente, hasta el punto de que 5 de sus hijos y un yerno le sucedieron en el cargo. Esto es nepotismo y lo demás tonterías. Aunque los juicios en casa particular de un juez, en este caso el sumo sacerdote, estaban prohibidos, porque debían de celebrarse en la cámara de los sillares cuadrados. Prohibidos tanto por la costumbre romana, como, lo vemos en Tácito o en Cicerón, por ejemplo, como por la costumbre judío. El juicio debía de celebrarse de día, en la sede oficial, como es la cámara de los sillares cuadrados, y además debía de celebrarse de día en la cámara de los sillares cuadrados, y una sentencia a muerte no se podía realizar con un solo juicio. Cabía la apelación y la sentencia debía de ser confirmada de nuevo, evidentemente, porque no es ninguna tontería, no es pagar una multa. Entonces hacía falta una doble sentencia. Aquí vemos hasta qué punto el juicio de Jesús constituyó una farsa, de no hablar de los falsos testigos, que el Evangelio nos narra que se presentaron contra él falsos testigos. La condena a muerte. Probablemente los fariseos desaprobarían un juicio como el que los evangelios relatan, que coincide más con los procedimientos saduceos que dominaban en el Sanedrín. De hecho, Flavio Josefo dice que los saduceos eran más crueles y punitivos a la hora de aplicar la ley. ¿Por qué? Porque los juicios no debían ocurrir en la víspera de sábado o de día festivo, como sucede el de Jesús. Aquí tenéis los tratados de la Mishnah que regulan precisamente este punto. La pena capital no podía sentenciarse en un juicio tan rápido, hacía falta una segunda instancia. El Sanedrín debía reunirse en el aula pública, no en una casa particular. Y finalmente una condena a muerte debía pronunciarse en un juicio celebrado a la luz del día. Los múltiples relatos de Josefo acerca de casos de corrupción en el ejercicio del sumo sacerdocio confirman que el cuadro de los evangelios sinópticos es plenamente histórico, porque tú te lees
todo lo que cuenta Flavio Josefo acerca de los procedimientos del Sanedrín y vamos, encaja absolutamente todo. Como ya os dije, hay exegetas, en este sentido, digámoslo claramente, modernistas, como Sanders, que piensa que el Sanedrín deseaba la muerte de Jesús solo por cuestiones de orden público. Y consideran que la confesión que Jesús hace de su divinidad ante el Sanedrín sería un desarrollo teológico o un trabajo redaccional, editorial, que la primera comunidad habría añadido a los evangelios. Sin embargo, lo cierto es que Josué ben Ananías, por ejemplo, fue arrestado y apaleado por el Sanedrín y posteriormente entregado al gobernador romano, como Jesús, por profetizar la destrucción del templo. También como Jesús, rehusó responder al gobernador y fue azotado. Pero finalmente lo liberaron, no lo mataron. ¿Veis? O sea, por predecir la destrucción del templo, como señalaban algunos testigos, no mataban a nadie. Simplemente te azotaban y hasta te podían entregar al gobernador. Tampoco se condenaba a muerte a nadie por autoproclamarse Mesías. Esto es curiosísimo. En este caso, era el desarrollo de los acontecimientos los que juzgaban si Dios estaba de parte del autoproclamado Mesías o no. Si este era un impostor o Dios legitimaba al Mesías dándole la victoria militar. O sea, el único cuadro histórico que realmente encaja es el que describen los evangelios, y es que Cristo hablaba abiertamente de su divinidad, como venía haciendo en el templo durante la semana previa a la Pascua. Y respecto al juicio romano, el proceso encaja con lo que, bueno, se conoce como cognitio extra ordinem. Se trata de un proceso en el que el pretor determinaba el procedimiento a seguir y él mismo dictaba sentencia. Por eso vemos a Pilato recibiendo él mismo las acusaciones, interrogándose y sentándose en el gábata, en el enlosado, a dictar veredicto. Poncio Pilato. Conocemos que fue el quinto prefecto que gobernó Judea del 26 al 37 después de Cristo. Pertenecía al orden ecuestre, que es el orden más bajo de la nobleza romana. Ya sabéis, bueno, pues que era una persona de crueldad máxima. De ahí que fuera denunciado por Vitelio, o sea, por los propios romanos. Vitelio, que era gobernador de Siria, denunció a Pilato ante el emperador Tiberio debido a su crueldad y a las ejecuciones sumarias que éste realizaba. Cuando llegó a Roma para ser juzgado, Tiberio acababa de morir, gracias a Dios, porque si no hubiera ejecutado a Pilatos, porque los últimos años de la vida de Tiberio fueron de un gobierno realmente tiránico, donde ejecutó a muchísimos cargos públicos por corrupción. Finalmente cae en desgracia de Calígula, el sucesor de Tiberio, y termina desterrado en las Galias. Algunas tradiciones dicen que terminó siendo cristiano, otras que terminó su vida cometiendo suicidio. El caso es que Filón de Alejandría refiere que el ejercicio de su oficio consistía en corrupción, violencia, robos, ofensas, continuas ejecuciones sumarias e insoportable crueldad. Sabemos que saqueó el tesoro del templo para financiar un acueducto, reprimió salvajemente una revuelta de samaritanos y provocaba gratuitamente a los judíos haciendo entrar los estandartes del ejército romano, que contenían imágenes idolátricas y del emperador, en la ciudad de Jerusalén, cosa que otros pretores, para evitar que se amotinase la población o ofenderla, entraban en Jerusalén con los estandartes bajados y de noche. Finalmente, pues sabéis que el ejército romano desfilaba siempre en cabeza varios estandartes con los dioses patronos de esa corte. Finalmente, una gran manifestación se orquestó un 15M en Cesarea Marítima cuando Pilato planeó colocar un águila dorada en el templo de Jerusalén. Filón dice que el temperamento de Pilato era vengativo y colérico, naturalmente inflexible
e inclinado al egoísmo y la implacabilidad. De ahí que se grajeara el odio de los judíos. Todo esto mereció varias embajadas y denuncias ante sus superiores romanos. La vacilación de Pilato en el proceso de Jesús pudo deberse, como ya explicamos, a la caída de Sejano, prefecto del cuerpo pretoriano. O sea, cuando generalmente se presenta un Pilato tímido, un Pilato dubitativo, un Pilato lleno de miedo, no era así Pilato. Por lo que conocemos por las fuentes históricas era todo lo contrario. Sin embargo, el que en el proceso de Jesús se mostrara tan reticente al principio a condenar a muerte a Jesús puede deberse, como hemos dicho, a la caída de Sejano. Sejano era, por decirlo de alguna forma, el jefe del ejército romano y prefecto del cuerpo pretoriano en Roma, que era la legión encargada de proteger la ciudad de Roma y de estar al servicio personal del emperador, formada por las tropas de élite del ejército romano. Sejano fue un hombre ambicioso que acumuló gran poder hasta el punto de actuar como una especie de valido del emperador Tiberio y en la práctica recaer todo el gobierno del imperio en sus manos. Tiberio se retiró a la isla de Capri, vivía allí tranquilamente, disfrutando, gozando y teniendo todo el imperio en las manos de Sejano. Pero Sejano era un maquinador por excelencia. Fue acusado de conspirar contra el propio Tiberio, cosa que hacía frecuentemente, y de envenenar a su hijo Druso. Y por eso Tiberio regresa de la isla de Capri con la lección aprendida de que tiene que dedicarse a ser emperador y no dejar que otros gobiernen, y ejecuta a Sejano. Desde entonces Tiberio actuó con una crueldad sin precedentes, porque empezó a haber enemigos por todas las partes, depuró toda la administración de simpatizantes del antiguo cónsul por miedo a nuevas conspiraciones. Las ejecuciones se sucedieron en medio de la nobleza romana, y Pilato tenía motivos fundados para temer una posible denuncia ante Tiberio. Es más, a Pilato ya le habían denunciado alguna vez más ante Tiberio. Por lo tanto, de ahí que en el juicio de Jesús se jugara su cabeza más que otra cosa. Es más, poco después del proceso de Jesús, en el año 31 después de Cristo, año de la caída de Sejano, Filón narra que Pilato fue obligado por disposición epistolar de Tiberio, tras repetidas denuncias de los judíos, a retirar escudos dorados con signos idolátricos que exhibía desde el palacio de Herodes en Jerusalén. No, imaginaos. O sea, las relaciones con Tiberio eran tensas. De hecho, Pilatos había sido colocado en el puesto de Judea por Sejano, y muerto Sejano y todos los que estaban junto a Sejano, pues le interesaba a Pilatos no llamar demasiado la atención de Tiberio, porque si no le habían depurado todavía era por pura misericordia. Flagelación. A diferencia de la práctica judía, sabéis que los romanos no limitaban el número de latigazos. La práctica era tan cruel que bastantes disciplinados morían durante la flagelación o a consecuencia de ella. Josefo asegura haber visto un prisionero acusado de sedición flagelado por el procurador Albino hasta que sus huesos eran visibles. Los romanos usaban palos para disciplinar a los soldados o ciudadanos romanos y flagelos terminados en esas puntas de hueso, puntas de vidrio o puntas de plomo para esclavos y provincianos, con lo cual rasgaban la piel y la carne. Crucifixión. Tenemos un libro de Hengel bastante explícito al respecto, que se llama Crucifixión en el mundo antiguo y la locura del mensaje de la cruz. Bueno, tiene lugar en una vieja cantera abandonada muy próxima a la muralla de Jerusalén, pero fuera de esa muralla. La cantera estuvo en uso desde el siglo VII al I a.C. En tiempos de Jesús estaba parcialmente recubierta de tierra y escombros, y las paredes verticales de la cantera se utilizaban para excavar sepulcros, como el de José de Arimatea, por ejemplo.
donde enterraron a Jesús, y no es el único. Actualmente, en las inmediaciones del Santo Sepulcro de Jerusalén, se pueden visitar otros sepulcros del siglo I excavados en la roca. Se usaba como huerto y también como lugar de ejecución por la confluencia de caminos que se daban en ella, porque venía justo por allí y estaba la puerta de la entrada a Jerusalén de la carretera que iba a Yafo, a toda la zona del mar Mediterráneo, de la costa occidental. Bueno, el horror de este tipo de muertes descrito por Apuleyo y por Cicerón, ya antes de la conquista romana, los judíos habían adoptado este método de ejecución tomándolo de los persas. Tenéis ahí un montón de textos que hacen referencia. Arqueológicamente es curioso, se ha recuperado algún esqueleto de personas crucificadas, por ejemplo en Givat Hamidtar, en Jerusalén. El clavo se había en este caso introducido por el tobillo, no por la parte superior del pie, sino por el tobillo, y las astillas encontradas dentro del esqueleto indican que la cruz estaba hecha de madera de olivo, mientras que el tope de madera que impedía rebasar el clavo era de madera de acacia. Los romanos crucificaban desnudos a los condenados, pero los judíos solían cubrirlos con un paño de pureza. En el caso de los hombres, un paño como el que vemos en cualquier crucifijo, pequeño. En el caso de las mujeres, un paño de prácticamente cuerpo entero, desde el cuello hasta las rodillas. Aquí tenéis algo más sobre este esqueleto recuperado en Givat Hamidtar, que además es contemporáneo de la época de Jesús. Se llamaba Juan y era hijo de un tal Gadol, medía 1,70 m y tenía solo 25 años. Es curioso que en este esqueleto los huesos de las manos no estaban atravesados ni rotos, por lo que más probable es que solo simplemente fueran atados a la cruz, y el eje vertical de la misma debió contar con un pequeño saliente para permitirse al reo sentarse un poco y prolongar la muerte de esta forma, claro, porque en la cruz se moría por asfixia, y si podías sentar un poco y no caía del todo el cuerpo, la agonía duraba más. Las tinieblas. Un escritor samaritano llamado Talo, rico, liberto de Tiberio, escribió en el 52 después de Cristo una historia universal, y en el tomo tercero se hace eco de la noticia relacionada con unas densas tinieblas que oscurecieron la región de Judea durante la crucifixión de Jesús. Para evitar conectar ambos eventos, propone como explicación un eclipse solar. También Fregón de Tales, escribiendo a inicios del siglo II, refiere este mismo eclipse en el año 15 de Tiberio, o en el año 29 después de Cristo, lo cual coincidiría con la crucifixión del Señor. Como ya sabéis, nació un pelín antes, porque ahí equivocaron el cómputo de los años y moriría en torno a esa fecha. Respecto al sepulcro, el duelo por la muerte de un condenado estaba prohibido. De hecho, los romanos, generalmente los cuerpos de los que eran crucificados, o sea, la crucifixión no simplemente era una forma horrible, ¿no?, de morir, sino que también implicaba lo que los romanos llamaban una damnatio memoriae, o un daño en la memoria. ¿Por qué? Porque los cuerpos eran dejados en la cruz para que se pudrieran o para ser devorados por animales carroñeros. Entonces, incluso por perros y bueno. Sin embargo, siguiendo Deuteronomio 21, los judíos exigían el entierro como una práctica de piedad, pues el permanecer sin sepultura era considerado un horrible destino. Ahí tenéis citas bíblicas y de fuentes extrabíblicas. Por lo general, lo que hacían los judíos era que los cuerpos de los condenados recibían sepultura en una fosa común. Sin embargo, Jesús es llevado a la tumba familiar de José de Arimatea. Al igual que el Calvario, ésta se encontraba fuera de las murallas de Jerusalén. Sin embargo, hay que decir que en época de Agripa I,
toda la zona del Calvario y del sepulcro de José de Arimatea se englobó con la expansión de las murallas de Jerusalén, decretada por Agripa I entre el 41 y 44. Por lo tanto, veis que estaba muy pegadito a la muralla, hasta tal punto que en el año del 41 al 44 fue integrado por la muralla. Bueno, vamos a ver algunas tendencias exegéticas erróneas, que ya más o menos conocéis de cuando estudiamos los Hechos de los Apóstoles. Algunos estudiosos han intentado alterar la versión de los hechos consignada en los Evangelios, haciendo recaer la sentencia de muerte de Jesús sobre la autoridad romana y no sobre el Sanedrín judío. Esto ya lo sabéis, y aquí tenéis Marta Sordi, defiende en su libro I Cristiani y el Imperio Romano la historicidad del cuadro pintado por los Evangelios, la acusación de blasfemia que prueba la clara conciencia de Jesús que tenía de ser Dios y hablar abiertamente de su divinidad. Según estos exegetas, sería una reelaboración teológica de la Iglesia primitiva, y la auténtica causa de la condena sería el carácter subversivo de Jesús. El hecho de que Pilato declare la inocencia de Jesús, o de que en hechos las persecuciones se orquesten por los judíos y los romanos, sean inocentes y los romanos defiendan a los cristianos, sería una construcción apologética para presentar como inofensivos a los cristianos ante el poder civil romano. O sea, fijaos lo que esta gente enreda. Hace falta más fe para creerte esto que para creerte lo que ponen los evangelios. Sin embargo, como ya vimos, esta teoría carece de fundamento histórico, y los datos de que disponemos más bien confirman el cuadro descrito por los evangelios. 1. Tanto Justino como Tertuliano refieren un informe de Pilato a Tiberio sobre las acciones de Jesús y la expansión de la fe en su divinidad en Palestina. Eusebio, por ejemplo, y otros cronistas datan la llegada a Roma de este documento en el 35 después de Cristo, es decir, poco después de la muerte de Esteban. Es curioso que Pilato, que no se había visto en la necesidad de informar sobre el proceso de Jesús, lo haga ahora movido por la intransigencia del Sanedrín en casos como el linchamiento de Esteban, acaecido un año antes. Muy posiblemente este informe era favorable a los cristianos, presentando las controversias con los judíos como puramente religiosas y al nuevo movimiento como una secta sin pretensiones políticas. Bueno, prueba de que los romanos no miraban con sospecha a los cristianos es que Tiberio decidió incoar un senado consulto para declarar la divinidad de Cristo. En el Senado, a pesar de la respuesta negativa del Senado, declarando al cristianismo supersticio ilícita o superstición ilícita, la iniciativa demuestra la falta de implicaciones políticas que el emperador veía en el nuevo movimiento. Por lo tanto, el cuadro encaja con la benevolencia de los romanos de cara al cristianismo hasta la época del emperador Nerón. Bueno, finalmente Tiberio se decide a intervenir. Caifás es depuesto en el 37 tras una investigación llevada a cabo por el legado de Siria Vitelio. Este visitó Jerusalén y oyó hablar de la ejecución de Esteban y persecución de los cristianos. El propio Pilato es sustituido por Marcelo, amigo personal de Vitelio, como vimos, y enviado a Roma bajo acusación de crueldad por haber reprimido una revuelta de samaritanos. Tras este episodio se registra un periodo de paz en las iglesias de Judea, Galilea y Samaria, del cual nos habla 9:31, y curiosamente durante aquellos años la revolución del rey Aretas había emancipado Damasco del poder de Roma. ¿Y dónde eran perseguidos los cristianos? En Damasco. Vaya, demasiadas casualidades, ¿no? Cuando Damasco no está bajo el poder de Roma, son perseguidos los cristianos. Bueno, todos estos datos históricos que ya conocéis niegan las pretensiones del Forum Criticism de retrasar hasta finales del siglo I la separación entre sinagoga e iglesia, porque semejante conclusión se basa también en prejuicios teológicos que pretenden ver en las controversias sinópticas, sobre todo en las mateanas con los fariseos, y en las persecuciones de los judíos descritas en Hechos, una proyección de la situación de la Iglesia a finales del siglo I, lo cual es falso.
Me explico. Según el For Criticism, en el Evangelio se ven continuas polémicas de Jesús con los fariseos y una animadversión terrible. Para el For Criticism, Jesús se llevó con los fariseos muy bien, eran muy amigos. No había tantas polémicas. Solo que a finales del siglo I, que es cuando se escriben los evangelios, como la comunidad cristiana se estaba separando de la sinagoga, había continuas discusiones doctrinales y se bebía en un clima de agitada polémica, de tal forma que las disputas de Jesús con los fariseos en el fondo están reflejando las disputas de la iglesia primitiva con la sinagoga y proyectándolas hacia atrás en el pasado, en la época de Jesús. Eso es falso. El For Criticism se equivoca, porque todos estos guiones basados en fuentes de la historiografía romana de la época nos están hablando todo precisamente de lo contrario, que los romanos se llevaban bastante bien con los cristianos, les daba igual, porque no veían que el movimiento tuviese implicaciones políticas, y que eran los propios judíos los que desencadenaron las diversas persecuciones. Y en último término, Vitelio, tras la persecución de Esteban, tuvo que poner paz destituyendo a Caifás. O el hecho de que allí donde gobernaba autoridad romana, los cristianos vivían en paz, y donde había judíos había discusiones doctrinales. En el fondo, la separación entre la iglesia y la sinagoga es mucho más temprana que el For Criticism, que los partidarios del For Criticism están dispuestos a aceptar. ¿Y por qué la separación entre iglesia y sinagoga es mucho más temprana de lo que esta gente está dispuesta a aceptar? Pues solo por una cosa. Porque en el momento en el cual tú dices Jesucristo es Dios, ya no eres judío. Ya te separas de la sinagoga, que no está dispuesta a admitir la mesianidad de Cristo tal vez, pero su divinidad ni pensarlo. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Este es el punto crucial. Pero como para el For Criticism el Jesús histórico fue un predicador ambulante de Galilea, y no alguien que hablaba abiertamente de su divinidad, sino que la divinidad de Jesús es un invento de la comunidad judeo-cristiana primera, de las comunidades helénico-cristianas, que estos hablan así. O sea, que Jesús no fue Dios, sino que es un título que le aplicaron después en las comunidades paulinas, pues entonces, claro, con razón se llevaría también con los fariseos. Pero todo lo que vemos en el cuadro histórico extrabíblico es lo contrario. La comunidad cristiana estaba separada de la sinagoga desde el primer momento, porque desde el primer momento se afirmaba con rotundidad la divinidad de Cristo, tal como aparece reflejado también en los evangelios, y es que Cristo es condenado por el Sanedrín por decir abiertamente y subrayar abiertamente su divinidad, confesando que Él es Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.